Realmente particular, ¿no? ¿Eh? En caso de que, en caso de emergencia. Eso era grave. Eso. Ahí acabo de ver cómo esta pasa, Un, dos, tres puntos. Manolo le va la mano. No, para mí ya ese yo el mismo pues. Ayer que papá. Vamos a poner aquí intercambio en la tele. No se me quedó mi hija aquí. Vamos a poner aquí. Bueno, vamos a tener que saludar de nuevo la familia Duarte Ortigosa Duarte. Quiero decirles que ya se va haciendo costumbre las veces que visitamos Buenos Aires para las presentaciones artísticas del grupo de que visitan Los Alfonsinos, la bebida nuestra en la casa. El convite de este hombre, de este caballero y la señora Norma, don Carlino, sus familiares todos, hace de que siempre estemos por lo menos algunos instantes en su casa particular. Hoy hemos venido de nuevo, pero hemos querido pagar la amistad nacida en la oportunidad anterior, cuando las otras visitas hacíamos a la casa, y me parece que la moneda común y corriente dentro del arte musical No puede venir. es justamente cuando se prepara un tema para el amigo. Se emplaca de la mejor manera posible, cada uno se expresa en cordajes, en huelladas de acordeón, en voces. Y en esta oportunidad quiero decirle que Castro Santa Cruz, el acordeonista del grupo de Los Alfonsinos, se preparó una vez para agradecer a su manera la amistad sincera de don Carlino Ortigosa, doña Norma Duarte de Ortigosa y familiares todos. Los que lo rodean: Celso González, Mario Godoy, Chayán Yambay, Miguel Ángel Yambay y Manolo Mesa. La dirección de Kevin hoy no está, vamos a anticipar eso de que él no ha venido, porque siempre uno tiene también otros pequeños caminos que cubrir, porque hay gente que lo solicita en su vida. Pero de cualquier manera, espiritualmente también está con nosotros, sabemos que Chayán y Kevin. Esta vez, don Carlino y doña Norma, queremos expresar y testimoniar nuestra amistad con esta preparación de Castro Santa Cruz, que se titula Chamamés para los amigos. Esa no
Siga con ella.
Bueno. ¿Cómo hacer? Oye, yo ya pasé, yo también.
imita eso. Va a subir, ¿eh?
Margarita Belén. Hoy
canto el dedo de chupa. Ey, yo llevo más luz, ey, yo llevo fe y su piña la vea a boca vaya yucu. A donde se fue todo, lleve bailar a cañita para vaya de coger, Ana, que mando libre, el niño que tu padre está de montón, guarillo que voy bien.
Bueno, aquí estamos en la casa del amigo Carlino Ortigosa. Doña Norma, sus familiares, todos los chicos. Cariño para ese sexto departamento de la República del Paraguay. San Juan de Pomoceno, Abají, alrededores. Ahí donde está don Pedro Nervi. Don Pedro, el cariño de esta familia, que por supuesto está latente, está permanentemente contigo. Pero hay testimonios que llegan a través del ingenio del hombre que va adelantando a este mundo. Precisamente la magia de la comunicación. A eso hace que esto quede grabado como testimonio del fiel cariño para la familia de parte de don Carlino, doña Norma, los hijos, quienes están todos presentes aquí, y doña Carmen de Nervi, la familia Nervi Orue. A todos por igual vaya este querido y lindo recuerdo que están viendo en este momento y que sirvan una vez más como agradecimiento, porque precisamente habla del momento preciso que el hombre necesita, que la familia, el chico necesita para adelantarse un poquito más. Por eso, don Teodoro Salvador Mongelos y Epimanios Méndez Freitas la titularon Xemboejarete, dedicado especial a la familia Nervi Orue. Querido, quiero saludarte desde esta ciudad de Buenos Aires, donde tantos tiempos, a pesar de estar en nuestra tierra argentina, la añoranza me sigue embargando en todos los momentos. Cuando no les encuentro, recurro a la música para poder saludar. Por eso, Carlino, su hijo, sus familiares todos, doña Norma, me hace llegar muy especialmente este cordialísimo saludo para
el grupo de Gemilda Mayros Almocinos y este aire correntino, camino a Tres Palmas. Hágalo. Por eso cuando dirijo mis pasos hacia estos lares, afluyen a mis cantares y voy camino a Tres Palmas. Vamos a ir cerrando esta nuestra presencia en la casa de don Carlino. De más está decirle todos los agradecimientos. Aquí ya no caben palabras de ninguna manera. Doña Norma, vamos a llevar una vez más este lindo recuerdo de habernos encontrado una vez más en Buenos Aires y aquí un pedazo de esa tierra colorada de las misiones junto a Carlino. Frente mismo, ahí donde está ese famoso piramidal, hoy por hoy, don Domingo Martínez de Irala, Puerto Irala, ahí donde naciera precisamente doña Norma, pero ese encuentro de dos países, porque no forma de ninguna manera la separación del río Paraná, sino es la unión de dos países juntos, Argentina, Paraguay, Paraguay, Argentina. Por eso vivimos la misma costumbre, los mismos deseos de progreso, de ir marcando todo lo más lindo del mundo. Pues entonces, una vez más, gracias. Y esto de Emiliano R. Fernández, juntamente con Félix Pérez Cardoso, marcaron como despedida de nuestro encuentro y de los encuentros de ellos seguramente también. Por eso la tituló Adiós, Separaje Cuento.